Hay una historia de Emma Bondaruk, que es la adolescente que se quitó la vida tras la difusión no consentida de imágenes íntimas, que dio origen incluso a una guía y un proyecto de ley que busca prevenir y enfrentar la violencia digital en las escuelas. La famosa ley Emma. En Santa Fe, Celia Arena impulsa la ley Emma para prevenir esta violencia digital en las escuelas. Es una diputada provincial, atraviesa todas las miradas. Íbamos a hablar de otro tema, pero la conecto a la diputada provincial del PJ, Celia Arena, para también hacer un apunte sobre lo que está describiendo Evelyn. ¿Cómo le va, diputada? Buen día, buena mañana. Muy buenos días, Roberto. Gracias por atender al equipo Radiopolis. Bueno, ustedes también están preocupados en la Cámara de Diputados. En realidad presentaron un proyecto hace algunos días para crear este sistema provincial para la prevención y abordaje integral de la violencia digital en el ámbito educativo, conocido como la ley Emma, en homenaje, en realidad inspirado en la historia de Emma Bondaruk. Esto de alguna manera se suma a lo que planteó el ministro, digamos, están todos alineados, porque tiene que ver con el mundo adulto tratando de intervenir sanamente sobre este infierno que puede llegar a ser para un adolescente un teléfono activo. Exactamente, Roberto, es así. Además, recién cuando escuchaba la nota del ministro y toda la explicación de la política pública que se lleva adelante, pensaba justamente en esto, ¿no? Cómo se cruza y cómo tenemos el desafío muy, pero muy grande de poder trabajar en conjunto y avanzar, porque estos temas son centrales en la agenda hoy. Vos mencionabas el caso de Emma. Emma, justamente hubo una cuestión que motivó la presentación o el trabajo de la mamá de Laura, de la mamá de Emma, porque vos lo contaste, la historia de Emma. Emma sufrió violencia digital porque un compañero difundió imágenes íntimas sin su consentimiento. Un día ella salió para la escuela contenta porque se iban a sacar la foto de fin de curso, ahí pasó esto, se difundió, se lo pasó a dos amigas, esas amigas a otras, hasta que esto explotó. O sea, violencia en el ámbito escolar, que lo veíamos en otro contexto, en otro mundo, cuando entrabas al aula y en el pizarrón había escrito algo agresivo, o te insultaban, o te empujaban en el patio, pero eso quedaba reducido a un ámbito muy chiquito que era de quienes estaban. Era muy grave, por supuesto, y sigue siéndolo cuando se da. El tema de lo virtual, de lo virtual y de entender que la violencia virtual es real, es que esto se viraliza al instante. Bueno, por una serie de cuestiones, Emma fue a la casa, el establecimiento escolar no supo reaccionar, solo apartó el chico ese día, no se puso en contacto nunca ni con Emma ni con la familia. Al otro día Emma decidió quitarse la vida porque no pudo sobrellevar esto. Es tremendo cuando Laura lo cuenta, y qué importante la motivación de ella de decir: no quiero que esto siga pasando, y trabajar con distintas ONGs y elaborar la guía Emma y avanzar para su aprobación en cada una de las provincias y en la nación. Entonces, Diego, cuando empezaba decía que fue muy importante escuchar esto y entender que tenemos el desafío de los poderes trabajar conjuntamente para dar respuestas a estas problemáticas, porque las respuestas tienen que ser integrales, más allá de las decisiones del Poder Ejecutivo con las que coincidimos. También pensaba en el tema del uso de celulares. Nosotros tenemos presentado un proyecto en ese sentido hace bastante tiempo en la legislatura, pero bueno, lamentablemente, como corre la suerte, la mayoría de los proyectos presentados por la oposición no se tratan, no se avanza, y podríamos enriquecer mucho las discusiones y las respuestas a la gente, que es lo que importa, ¿no? Que el Estado llegue antes, que cuide la vida, que actúe con reglas claras. Celia, estás hablando, digamos, que por ahí cuesta encontrar puntos de acuerdo. Sin embargo, perteneces a un sector del PJ que tuvo una relación de acuerdos con la gestión, con el gobierno de Puyaro. ¿Cómo fue este año en donde la participación, al menos de la mirada de ustedes, representan un sector del peronismo, no todo, pero encabezado por Omar Perotti, que le permitió a Puyaro desenredar algunos de los temas fundamentales del año? ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Y cómo crees que esa convivencia política, en donde es necesario la palabra acuerdo para lograr cambiar realmente las cosas, pueden llegar a perdurar el próximo año?
Yo creo, Roberto, que esencialmente hay una cuestión que nosotros tenemos como responsabilidad hacia la gente, que es establecer acuerdos que tengan que ver con la política pública, que da respuesta a lo que decía recién. Un Estado que llegue antes, cuide la vida y actúe con reglas claras. Durante los 4 años que nosotros fuimos gestión, tuvimos una legislatura con mayoría de quienes hoy son oficialismo y tienen la responsabilidad de gobernar, una legislatura absolutamente obstruccionista. Nos sacaban un proyecto de ley. Y siempre pongo como ejemplo las leyes de emergencia de seguridad, que son claves. Demoraban una eternidad, pedían informe tras informe, muy contrapuesto con lo que pasa ahora, en donde el oficialismo tiene las leyes de emergencia aprobadas, porque entendemos que son herramientas que el Estado tiene que tener. La ley hablaba de la conformación de una comisión bicameral de seguimiento, porque estos son compras, contrataciones que se hacen por fuera de la ley de administración financiera y como contrapartida por una cuestión de responsabilidad democrática tienen que tener los informes necesarios. La comisión bicameral nunca se conformó. Los diputados designados sí estamos, pero el Senado nunca lo conformó. Claramente esto es una decisión política, no es una cuestión administrativa, que es evitar los controles. Digo porque cuando eran oposición exigían controles tras controles, informes, nuestros ministros o ministras iban permanentemente a la legislatura y hoy eso no existe. Ahora bien, nuestra responsabilidad allí, y justamente por entender el perjuicio que le provocó a la ciudadanía santafesina, la dilatación de todos los temas que eran estratégicos durante nuestra gestión, fue discutir absolutamente todo lo que tenga que ver con respuestas a la gente y darle al gobierno las herramientas que necesite, por supuesto aportando también nuestra opinión y siendo críticos y votando en contra en muchas ocasiones. Entonces, la política, la legislatura, las leyes, las políticas públicas no tienen que ser un campo de disputa partidaria. Por supuesto, tiene que ser un campo donde uno exprese las diferencias, pero lo que se bloquea no es un daño a quien está gobernando. Entonces, ese fue el espíritu con el que nosotros empezamos en diciembre del 2023. Muchas decisiones o muchas leyes acompañamos, otras no, qué sé yo, reforma jubilatoria, por ejemplo, no la acompañamos y fuimos muy críticos. Votamos el presupuesto la semana pasada marcando en profundidad la ausencia de debate. El ministro fue y dio, una justificación, no respondió preguntas que eran estratégicas para poder evaluar realmente el impacto. Nosotros entendemos que el presupuesto es lo que marca el rumbo que tiene el gobierno. Nosotros no coincidimos con ese rumbo en muchas cuestiones, pero bueno, es responsabilidad de quienes están gobernando hoy de llevarlo adelante. Celia, porque esta fue la relación durante todo este tiempo, ¿no? Parecieron ustedes parte de una oposición constructiva en realidad. Esta es inclusive la chicana interna que puede tener el peronismo hoy, que se discute en el final de año algunos balances. ¿Quién es el faro de, si se quiere, de la oposición política en Santa Fe? Hay uno, hay varios. ¿Ustedes quieren ser ese faro de la oposición de si Puyaro propone un camino, ser el camino alternativo o ser un camino que acompañe pero no tanto? ¿Cómo se paran cuando inclusive en esta última elección hay 2 legisladores, Calente por un lado y Agustín Rossi, que van a proponer también ser parte de esa discusión que representa a la oposición de Unidos? Bueno, la oposición claramente es diversa. Nosotros representamos a una oposición muy consistente porque el Partido Justicialista es la segunda fuerza política. Mirá qué importante el dato de lo que va a pasar a partir de la próxima elección en la Cámara de Diputados y Diputadas, Roberto. Vos sabés, todos saben que hasta ahora la distribución era la fuerza que ganaba se quedaba con 28 diputados y las otras fuerzas se dividían en los 22 restantes. Eso produce que hoy tengamos una mayoría automática del oficialismo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora, a partir de la próxima elección, post-reforma constitucional, se va a hacer mediante el sistema DON. ¿Por qué hago mención a esto y por qué digo que es tan importante? Porque si esta elección hubiera sido por sistema DON, hoy el oficialismo tendría 19 diputados y nosotros, segunda fuerza, la lista encabezada por Omar Perotti, tendría 16 o 17, no recuerdo exactamente. ¿Cómo sería de distinta la dinámica y la respuesta que se daría a la sociedad? Entonces, nosotros somos parte de la oposición, claramente no coincidimos con muchas de las decisiones, te diría con todas, que tomó el Partido Justicialista durante el año pasado. Su
esencialmente por la falta de estrategia, porque claramente se discutieron nombres, se discutieron cosas de la política chica. Nosotros creemos, como dijo Omar Perotti, que es algo que a mí me gustó mucho, lo dijo en un encuentro que tuvimos hace unos días en Rosario, la política tradicional le habla a una cancha vacía, la gente se fue, no está ahí, porque estamos hablando de cosas que no representan ni el día a día, ni la proyección hacia el futuro de la gente, no conectamos, no macheamos con los sueños de la gente. Entonces, claramente lo que necesitamos es menos rosca, más ideas claras, control democrático, trabajo sostenido, y esa es la oposición que nosotros creemos que Santa Fe necesita. Eso mismo que me decís ahora me lo dijo el fin de semana Leo Yarela, el intendente de Venado Tuerto, que es radical, y el presidente del radicalismo argentino, que dijo: necesitamos menos rosca y más gestión. Pero la palabra rosca, esta cuestión de la política, de la política tradicional, en donde en un lugar cerrado se discutían los pasos a seguir para la construcción del poder, ¿no? Eso ya se terminó claramente. Se terminó porque aparte no hay escucha, claramente no hay escucha de lo que la sociedad está demandando de la política, y es lo que nosotros es lo que a nosotros, a nuestro espacio, a Hacemos Futuro, a Omar Perotti, a todo el equipo que trabajamos juntos nos interesa. Que obviamente hay una parte de tomar decisiones que tienen que ver con la propuesta electoral que se hace, pero primero hay que discutir la estrategia, para qué, cómo. Entonces nosotros no participamos este año, y esto también, digo, como dice Omar, el silencio no es pasividad, porque la nuestra no fue una ausencia, sino que fue una decisión política consciente, porque cuando no hay reglas claras, participar legitima lo que está mal, y nosotros entendemos que hay que trabajar de otra manera. Y respecto a las declaraciones de Leonel Charela, un intendente joven con mucho dinamismo, digo, eso sería muy bueno que también se vuelque en lo que es la gestión provincial, por lo que hablábamos hoy. Y en esto quiero ser clara, nosotros acompañamos muchas cosas que entendemos que son positivas para la provincia, fuimos y seguimos siendo muy críticos de algunas cuestiones, pero sobre todo reclamamos mayor apertura en la legislatura. Hoy en la legislatura solamente se trata lo que el Ejecutivo habilita, y eso no es bueno para la democracia. Tenemos que dar los debates necesarios. Pues si la mayoría funciona, el número de la mayoría, y no se aprueban las cosas, perfecto, pero sí dar los debates, poner sobre la mesa las distintas opiniones que hay y avanzar en políticas públicas concretas. Yo ponía como ejemplo, bien, el otro día debates que me parece que son importantes que se den cuando discutíamos el presupuesto por las intervenciones del oficialismo, y la verdad que los argumentos del diputado Agosto de nuestras diferencias fueron muy profundos y no hubo ninguna respuesta de ese tema, pero sí se ponía en valor, por ejemplo, la importancia del endeudamiento para que la provincia crezca, se consolide. Y a mí ahí se me vinieron dos cosas, como cosas, incoherencias de cuando uno es oficialismo u oposición. Para quienes dicen que es importantísimo para el desarrollo de políticas públicas y de infraestructura de la provincia, tuvieron bloqueado durante la gestión de Omar Perotti 1 año y medio la ley de conectividad, la toma de un crédito muy importante que, bueno, hoy está en ejecución, y el Ejecutivo mandó una ley para operativizar Santa Fe Más Conectada, que es Wi-Fi de calidad, fibra óptica en toda la provincia. Un año y medio bloqueado. Diputada, sí. Una cuestión. ¿Qué tal? Buen día, Mariano Galíndez. Buenos días. Hola, Mariano, buenos días. Muy bien. Sobre la ley de conectividad y lo que pasó con la ley de conectividad después del gobierno de cuando ustedes se retiraron. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Cómo quedó ese plan? ¿Logró el gobierno avanzar? Porque, viste, es algo que no suele estar a flor de piel rápidamente informado. ¿Qué pasó con ese programa y esas inversiones que dejaron en marcha ustedes en el gobierno? ¿Qué saben hoy? ¿Marcha bien? ¿Se frenó? ¿Se rearmó? Bueno, esa es una característica distintiva de esta gestión, ¿no? La dificultad en acceder a información que debería estar a disposición. Imagínense que nos es muy difícil a nosotros como legisladores con una herramienta muy concreta. Esto tendría que estar disponible para todos, pero con herramientas concretas de periodo de informe. No lo está. No lo está, y tampoco nos responden a nosotros. Pero tuvimos un avance en esta cuestión de la opacidad de la información de esta gestión, porque enviaron a la legislatura un mensaje para hacer operativa Santa Fe Más Conectada, donde están los pasos siguientes para ver
cómo se va a instrumentar. Nosotros para votar esa ley también estamos pidiendo más información respecto a todo lo que vos dijiste, cómo están las licitaciones. No sabemos, tenemos datos pero extraoficiales de que en la zona centro-norte ya estaría completo, qué pasa con las otras licitaciones, cómo se avanzó con los planes de las escuelas, todo eso no lo sabemos y es lo que estamos pidiendo para poder tratar esta ley y también reclamando esto, ¿no? La información. Por lo que si podemos enumerar muchas cosas, qué sé yo, un informe que es otra cosa, que es los informes que se llamaban la caja de números, que era la información de la caja de jubilaciones, que no se publicó más, la planta de personal, diciembre del 2023 en adelante no se publicó. Cuestiones fundamentales, primero para la ciudadanía, para poder saber, estaban en la página del gobierno de la provincia y ya no están, y después porque a la hora de definir, acompañar o no, o tener proyectos alternativos o contribuir, es necesario tener esa información. Celia, gracias por atender al equipo Radiopolis, que tengas buena mañana, feliz año para el equipo. Muy buena mañana para ustedes, muchas gracias igualmente. Hasta luego. La diputada provincial del PJ, Celia Arena, bueno.